una nueva entrega del programa. Hoy, como ven, nos encontramos en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del Socorro. Nos recibe su hermano mayor, Rafael Quero Alcántara. Gracias, Rafael, por vuestra amable acogida. Gracias a ustedes por querer venir a nuestra casa. Faltaría más, son muchas las cosas que celebra la corporación este año 2014 y queremos hacer partícipes a todos los amigos del programa de esta serie de actos tan importantes, no solo para la hermandad, sino para toda la ciudad y todos los devotos de la Virgen del Socorro. 50 años de la Hermandad del Socorro, que te ha tocado precisamente a ti presidir tu querida corporación, Rafael, cumpliéndose las bodas de oro fundacionales. Pues sí, hemos tenido la suerte de que nos haya tocado a nosotros. Esperamos estar a la altura de este acontecimiento. Para eso hemos preparado un montón de actos y de una serie extraordinaria para que haya cosas a gusto de todos. A gusto de todos, muchos de estos actos han tenido ya lugar, otros son de inminente celebración, otros nos llevarán hasta toda la primavera, el verano y hasta el otoño. Vamos a deslabazar un poco el amplio programa que tenéis preparado. Rafael, alguno precisamente de los protagonistas de esos actos estará hoy con nosotros en el programa para contarnos cosas interesantísimas. Vamos a repasar, digo, Rafael, el programa de actos del cincuentenario. Bien, pues se empezó haciendo a la Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra, madrina del cincuentenario. Posteriormente a eso, pues hemos tenido a David Calleja, que nos dio una conferencia en el Centro Filarmónico. Parémonos un poco porque el detalle del hermanamiento, del amadrinamiento por parte de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Sierra a los actos que se celebran con motivo del cincuentenario en la Hermandad del Socorro, es algo a lo que le habéis querido dar una importancia especial, y es que realmente la tiene, ¿verdad? Claro, es nombrar a la hermandad más grande que tiene Cabra, madrina de la nuestra. Es algo, pues, para el que está metido en este mundo, es algo bastante grande. Vamos a continuar. Recordamos esa conferencia de David Calleja, interesantísima, sobre la evolución del atuendo de las Dolorosas, y tendremos con nosotros en el programa a Eduardo Fernández Merino, que es estudioso de los textiles y de las prendas históricas y autor de La Virgen de Luto, una obra interesantísima que muchos de nuestros amigos oyentes conocen y que seguro que a raíz de escucharlo, los que no lo conozcan se harán con el libro, porque desde luego es interesantísimo. Lo tendremos, como decimos, dentro de unos minutos aquí en el programa, y vamos a continuar, Rafael, repasando esos actos con detalle. Porque te iba a hacer un llamamiento a la síntesis, pero te veo que eres bastante sintético, así que por favor, expláyate, porque quieren saber los amigos del Añafil. También tenemos la conferencia de Eduardo, como has dicho. Va a ser una conferencia un poco más académica. David la hizo más, él es vestidor, pues más metido en su mundo. Fue una excelente conferencia. La de David es un poco más académica. También, aparte de eso, tenemos la misa de regla normal ahora en Cuaresma. No hemos querido meter bastante carga hasta la Cuaresma como para seguir metiendo actos. Efectivamente, ha sido un buen acuerdo. No queríamos agobiarnos demasiado ya. Después de Semana Santa tenemos del 1 al 4 de mayo lo que va a ser una exposición de lo que ha sido la trayectoria de la hermandad, los cambios que ha tenido, cambios de indumentaria, varal, canastilla, hasta el día de hoy, hasta el día en que nos encontramos. Después, pues, se va a hacer la tradicional misa que se hace en su día, el 27 de junio. Después de Semana Santa, el sábado Gloria, claro, si el tiempo lo permite, tenemos nuestro desfile procesional. Y a continuación, a 1 de mayo, del 1 al 4, haremos la exposición de lo que ha sido la historia de la hermandad en estos 50 años. ¿Qué vamos a ver en esta exposición, Rafael? Aparte de esa evolución de estos 50 años, fotografías, carteles, atuendos antiguos, el paso por el tiempo de nuestra hermandad. Cómo ha ido cambiando la hermandad con el paso de los tiempos, pues de varal a canastilla, las túnicas a las de ahora, un poco todo el paso
que ha habido 50 años de historia de la Real Hermandad de la Virgen del No Socorro. son muchos, pero bueno, da como para montar. Son todo una vida. Sí, sí. Después de la exposición tenemos lo que es el triduo a María Santísima del Socorro. Aprovechamos la fecha de su día, el 27 de junio, para hacer ese triduo. Ya nos hacemos una pausa en lo que es el verano, unos meses de julio y agosto que son bastante calurosos, y lo único que queremos hacer en esa fecha es, a final de agosto, una exposición fotográfica, aprovechando para hacer el cartel que va a representarnos para esa salida extraordinaria. O sea, el cartel de la salida se cogerá entre las fotografías que se pongan en esta muestra, ¿verdad? Efectivamente. Se cogerá se hará una exposición de fotografías, se dará a conocer el último día de la exposición, se dará a conocer el ganador. Las bases creo que ya están colgadas, no están a punto de colgarse en el Facebook. ¿Se comprende que sean fotografías realizadas en la estación de penitencia de este año? Esperamos que sea así, pero claro, como tampoco podemos saberlo, si vas a ver, si la lluvia lo va a permitir, si no la... Así que intentaremos... El tiempo meteorológico, como siempre, asustándonos a los cofrades. Pues como no sabemos si podrá ser, pues dejaremos un poco de margen ahí, que se pueda mover un poco el personal. Se intenta que sea de este desfile. También se hizo una peregrinación a la Basílica de la Macarena, ¿vale? Eso ya y ahí que resultó de lo más gratificante, tenemos entendido. Sí, la acogida por parte de la hermandad fue estupenda. Nos acompañó también la Archicofradía de María Santísima de la Sierra y fuimos invitados a participar en la salida extraordinaria que va a ser la Macarena a final de mayo. Iremos, no sabemos con la insignia y demás, pero ya hemos recibido la invitación por parte de la hermandad.
septiembre haremos un acto solemne en el que queremos dar un pequeño homenaje a todas aquellas personas que se volcaron con la hermandad y hicieron posible que haya seguido durante este tiempo. Así que hacemos un llamamiento a todos los hermanos que se consideren que hayan sido fundadores, pues para evitar que se nos pueda quedar alguno atrás por falta de datos en la historia, para que lo digan y tenerlo en cuenta para esa fecha. Después del acto tendremos la salida extraordinaria en septiembre. Ya después... un día no corras tanto, porque será muy importante, sí, no solo sí, para la hermandad, para toda Cabra y para todos los alrededores, porque será un día emocionante, un día que estáis preparando, yo creo que con tanta intensidad y con tanta ilusión, o más que el próximo Sábado Santo Noche, ¿verdad? Bueno, el Sábado Santo tiene su importancia, es el día nuestro. Esa salida extraordinaria casi más no se le puede dar, va a ir a parejo. Sí, el acto en sí es el que queremos darle bastante importancia. El acto es lo que realmente queremos tener, ese homenaje, ese detalle con esas personas. Ya después de la salida extraordinaria nos vamos a noviembre, celebraremos una misa por todos los santos, la oficiará también don Zacarías, el conciliario de la hermandad, y para finalizar los actos tenemos el 8 de diciembre una misa de finalización de actos. Volvemos para atrás porque también se ha quedado, es que como hay tantas cosas se quedan atrás. En mayo hay una exaltación a María Santísima de... No podíamos dejar en el tintero Vamos a hablar del exaltador, que además es persona muy cercana a la Virgen desde los orígenes de la corporación, es José Córdoba. Y no fue fundador, pero poco le faltó. Y aparte es hermano mayor de la hermandad y pregonero de la Semana Santa de Cabra. Una persona idónea para hacerlo. Para exaltar a la Virgen del Socorro. En mayo también, por si fueran poco todas las cosas, queremos hacer un acto un poco de caridad. Tener un detalle, aunque la hermandad contribuye mensualmente con Cáritas para todo lo que se nos requiere, también estamos ahí, pero no queremos dejar atrás en todos estos actos ese en particular, porque las hermandades tienen que estar para eso, no solo para sacar la imagen, nos tenemos que acordar también de todas esas personas que están pasando tan malos momentos, que están necesitadas, y queremos hacer de manera simbólica, pero no tan simbólica, o sea que se haga una buena recogida de alimentos en mayo. Como estamos acostumbrados siempre a que sea que la gente nos traiga las cosas, queremos hacerlo puerta a puerta. Ir por las puertas de las casas entregando una bolsa para posteriormente a la semana cuando sea, pues pasar a recogerla y que se comprometa la gente con la hermandad. Una idea encuadrada en este movimiento que se está poniendo de manifiesto en los últimos tiempos, tristemente por culpa de la crisis, no dejamos de comentarlo en cada uno de los programas, amigos, pero ahora sí se ve que las cofradías tienen un papel social y un papel muy importante, y la cofradía de la Virgen del Socorro, por supuesto, no podía ser menos, y en un año tan señalado como este 2014 más todavía. Pues vamos a continuar en la Casa de Hermandad de la Virgen del Socorro con los hermanos del Socorro. Vamos a hacer un poquito de historia. Rafael, gracias de nuevo por vuestra amable acogida, y aquí continuamos, amigos. Continuamos viendo cosas interesantes por los rincones de la Casa de Hermandad de la Virgen del Socorro.
perfil, pues nos encontramos, como ven, aquí en la Casa de Hermandad de Nuestra Señora del Socorro, y tenemos con nosotros a Eduardo Fernández Merino, autor de La Virgen de Luto, que está con nosotros para pronunciar una conferencia que se encuadra dentro de los actos culturales del cincuentenario. Bienvenido a Cabra, Eduardo. Era mucha la ilusión la que nos hacía tenerte con nosotros y estamos encantados de recibirte. Yo de volver, porque ya es la segunda vez que estoy en Cabra, presentamos en el Museo de la Pasión, la segunda conferencia que hicimos, y bueno, volvemos ahora con la Virgen de Socorro, a hablar un poco de su indumentaria, de su iconografía. El objeto de la conferencia es la iconografía de la Virgen con estola, algo que ha llamado la atención a los historiadores del arte desde hace mucho tiempo, y particularmente a los agabranches, a tener precisamente una imagen como la de la Virgen del Socorro dotada de estola. ¿Qué significado tiene, Eduardo, la estola en la imagen de la Virgen? Se nos hace hoy extraña la imagen, aunque hace siglos era muy común. Realmente muchas de las dolorosas llevaron estola. No solo en Andalucía, como puede parecer, por toda España encontramos, por ejemplo, en Toledo, Badajoz, etcétera, muchos sitios que aún la llevan desde el siglo XVI. La estola se llevó en la corte de Felipe II, incluso en las reinas anteriores como María de Hungría, hermana de Carlos V, ya llevaron estola como un símbolo de autoridad. La estola tenemos que tener en cuenta que es anterior incluso al nacimiento de Cristo. Es un emblema de la nobleza greco-romana que llevaban las mujeres, llevaban los magistrados de las clases altas como un símbolo de autoridad, una especie de franja decorada. De ahí pasará a la liturgia cristiana cuando en Roma se hacen las primeras liturgias, ¿no? Pero realmente fue una prenda civil, como el resto de ornamentos que ahora son religiosos, y la nobleza la llevaba como símbolo de estatus, como decimos. Lo único que la moda es caprichosa, la moda muchas veces es muy localista y se nos hace ahora difícil de interpretar, se nos hace difícil creer que eso realmente fuese una prenda civil. Pero bueno, queremos despejar esas dudas, aclarar, aportar muchísimos datos y bueno, hacer como una revisión, ¿no? Como desde el siglo XVI que se empieza a utilizar las imágenes, cómo llega hasta ahora y qué interpretaciones se le han ido dando. Se ha repetido durante muchísimo tiempo que la estola en la imagen de la Virgen María podría verse como una visión de la Virgen como sacerdotisa. Entonces postula por una teoría completamente distinta en general, no solo la estola en la Dolorosa, la imagen de Dolorosa vestida de blanco y negro con esa banda cruzada se ha interpretado como sacerdotisa, que lleva una alba blanca, que lleva una estola cruzada como sacerdotes. Lo que pasa es que es una interpretación muy posterior. Como decíamos, la moda cambia, ese vestido de las viudas del que hablamos en este libro era propio de la corte de los Austrias. Cuando viene la corte francesa de los Borbones se pierde el significado de esas prendas, se repiten en las imágenes por tradición, pero ya no se sabe de dónde viene, y la interpretación más fácil que se le da es la estola sacerdotal. Y obviamente hay teorías, hay corrientes místicas en torno al sacerdocio de María, pero curiosamente vírgenes con estola solo encontramos en la parte de España, en las provincias españolas que fueron Corona de Castilla, que era donde se vestía este traje de las viudas. No encontramos fuera de España, no encontramos en Europa, no encontramos en provincias que, por ejemplo, en el Reino de Aragón no se utiliza ese tipo de vestuario. Entonces, por eso creo que con esta obra damos un enfoque interesante y distinto, porque es verlo realmente de la historia del vestuario, que luego se puede complementar con la mística, con la religión. Realmente se le puede dar mucho significado a todo, pero creo que siempre enriquece tener las dos partes, ¿no? Sabemos de dónde viene y luego lo podemos interpretar de la manera que muchas veces la devoción mejor se adapte, ¿no? Pero saber cuál es esa historia, que es muy interesante, que tiene 400 años y que también es parte de nuestra cultura y es interesante conocer. Nos resulta apasionante, como te resulta a ti el asunto de la indumentaria de la Dolorosa. Nos gustaría saber cómo te inicias en este asunto, viniendo de tierras castellanas, donde la tradición, según tu estudio en la Dolorosa de Luto, la Virgen de Luto, es bien añeja, pero se nos antoja que esta pasión por vestir con ropas reales a la Virgen es más bien sureña. Estamos bastante equivocados, parece ser entonces. Pues mira, yo cuando empecé, sinceramente, yo no tenía ni idea de lo que era una Dolorosa castellana, de que se vestía de una manera en Andalucía y otra en Castilla, y igual que se viste de otra en Murcia y en muchos otros sitios. Yo vengo del vestuario histórico, yo he trabajado en teatro, he trabajado en cine, llevo muchos años de formación recreando vestuario de época. Y aparte, pues por devoción conseguí una imagen de vestir, empecé a investigar cómo se vestían las imágenes, encontré ese dato de que era una tradición muy antigua de vestirlas como las viudas de la corte de los Austrias.
buscaba documentación y no veía ninguna obra escrita, empecé a encontrar datos sueltos en obras del Siglo de Oro, en Lope de Vega, Calderón de la Barca, en el Quijote hay un montón de citas sobre esta indumentaria, empiezas a ver grabados, cuadros de reinas, notas en los ajuares, y acumulé tanta documentación hace que ya casi 6 años que empecé, que me parecía una pena que eso se quedase inédito, creí que la gente se podía apasionar igual que yo y realmente que era muy interesante darlo a conocer. Claro, tenemos que tener en cuenta, por eso el libro se llama Indumentaria dolorosas castellanas, es que esa división entre Andalucía y Castilla en el siglo XVI no existía. Por eso la estola, por ejemplo, se encuentra en Andalucía, en las provincias más occidentales, en Córdoba, Sevilla, Huelva, porque en el XVI fueron parte del Reino de Castilla. Entonces, con esta tradición, con este luto de la condesa Lureña que pone a la Soledad de Becerra, se inicia la tradición de que las imágenes vistan las ropas de las damas del momento. Claro, eso empieza a las dolorosas y se extiende a las glorias. De hecho, hay muchísimas. La Virgen del Rocío, que todas las conocemos, lleva un traje de reina española, con sus mangas en punta, con sus rostrillos cerrados, su falda abierta por el verduado. Entonces, era una tradición que se inició en la Castilla del XVI, pero que era una Castilla mucho más amplia que la que conocemos ahora. Entonces, las dos versiones son ciertas. Tradición del sur, sí, pero es que entonces ese reino abarcaba del norte hasta el sur, desde el Principado de Asturias hasta, como decíamos, Sevilla, Córdoba, Huelva. Es muy distinto el concepto de la indumentaria de las vírgenes de gloria y de las dolorosas, ¿verdad? Bueno, es y no lo es, pero como te digo, por ejemplo, la semana pasada estábamos en Carmona y la Virgen de Gracia de Carmona lleva un vestido de dama española. Obviamente, los códigos son distintos. Tenemos que tener en cuenta que este tipo de indumentaria está pensada para que el pueblo llano, analfabeto, muchas veces lo entienda muy fácil, mediante el simbolismo de los colores. Por ejemplo, el pueblo, cuando vio a la Virgen vestida de viuda como la nobleza, entiende, asocia enseguida ese tema de la soledad, de la Virgen que queda sola, que es reina, pero reina viuda, porque es esposa mística del Señor. Es bastante complejo. Las glorias quizás se prestan a una mayor variedad. Quizá parece que la dolorosa es un prototipo más establecido hasta principios del siglo XX, cuando, sobre todo partiendo del sur, eso sí que está muy localizado en el sur, se renueva todo ese arcaísmo que era vestir a una viuda desde hace 300 años. Entonces, bueno, creo que realmente la labor de vestidores está muy bien enfocada cuando es una gloria, cuando es una dolorosa. En ese campo ya no me meto porque no es el mío. Yo sé de lo que sé de este tipo de vestuario y bueno, obviamente me gusta conocer y disfrutar cualquier manifestación de esa cultura popular de vestir a las imágenes. Hay un elemento que se utiliza con cierta frecuencia todavía en el atuendo, en las vírgenes de gloria es más frecuente, aquí tenemos el ejemplo insigne de la Virgen de la Sierra. En muchas dolorosas, particularmente en tierras cordobesas se mantiene, es el rostrillo. El rostrillo, ahora nos gustaría que nos hiciera un poco de reseña histórica de esta pieza tan interesante, pero tiene un desarrollo particularmente cuando entra a formar parte ya del ajuar de plata de las imágenes, con un desarrollo verdaderamente interesante. En Cabra, aparte de en la Virgen de la Sierra, como saben nuestros televidentes, tenemos piezas maravillosas con la Virgen de los Remedios. Hace unos días en los cultos de la Virgen de la Misericordia también la podíamos ver con rostrillo. En Córdoba, la Virgen de los Dolores, la Virgen de las Tristezas, quedan de manera casi realista, pero quedan todavía dolorosas que tradicionalmente se ven aderezadas con rostrillos de orfebrería, y nos gustaría saber a qué momento obedece la introducción en la indumentaria de las dolorosas esta pieza tan maravillosa y que tanto favorece a la imagen. Bueno, como para todo el gusto, yo personalmente sí que creo que es una pieza muy característica y que les resalta mucho, pero claro, enmarca lo que es la cara. A ver, en la época de Felipe II, cuando hablamos de esta indumentaria de las dolorosas, el traje de las viudas, que no es como mucha gente piensa el mismo traje de la corte pero en negro, era un traje muy especial, que es el que vemos en la portada del libro, el que vemos en los grabados, solo descubría las manos y la cara. Entonces la cara llevaba una cofia muy cerrada que solo dejaba ver la cara. Esa moda que al principio es muy sencilla, con el tiempo, en los puños, en ese borde de la cofia, se le empieza a poner una puntilla muy finita, igual que la ropa interior, los camisones, etc. Bueno, pues en esa cofia se pone una puntilla muy pequeñita. ¿Qué pasa? Eso evoluciona en la moda, como pasó con los cuellos de lechuguilla, que al principio eran una puntillita y al final acaban siendo unas golas muy grandes. Con el paso de los Borbones a las Austrias, como decimos,
La moda francesa era mucho más barroca, el encaje en Francia causaba furor, todo se engrandecía y se magnificaba mucho más, se almidonaban las piezas de encaje. Esos rostrillos, como le pasaba por ejemplo a la Virgen de Carmona, a la Virgen de Gracia, se sobredimensionan mucho, se empiezan a hacer postizos, se hacen con bordados, se le bordan piedras, hasta ya no ser parte de esa cofia, sino ser un postizo que se superpone. Y el siguiente paso de la evolución es hacerse directamente de orfebrería, porque llega a ser una pieza de tal riqueza. De hecho, muchos de ellos, la forma de llevarlo es el rostrillo de orfebrería y luego asoma la puntilla por debajo, o sea, ya toda esa riqueza, porque muchas veces, sin quitarle el simbolismo que tienen estas prendas, también no hay que olvidar el sentido práctico que tiene. La gente que tiene que vestir a una imagen no es igual que vestir a una persona, por eso muchas se hacen postizas, se hacen solo la parte delantera. Entonces, la evolución más lógica y más práctica era que en vez de estar almidonando esas puntillas, hacer un postizo aparte, y al enriquecerse, obviamente es mucho más cómodo y más queda mejor, es más práctico y enmarca mucho más una pieza que es completamente plana y se puede quitar y poner, que no ese trabajo de fruncir todas las puntillas. Entonces sería un poco ese el origen, por eso las más clásicas siguen llevando ese rostrillo, o bien, como vemos en multitud de pueblos, la cofia blanca con ese volantito de puntilla, o su versión de orfebrería, que era la más barroca, la más enriquecida de esa misma prenda. Son tantos los asuntos que nos gustaría comentar con Eduardo, pero el tiempo nos puede. Lo que sí me gustaría, casi para concluir, Eduardo, es que nos valorara el fenómeno de vestir a las imágenes de la Virgen como algo al menos genuinamente hispano, no exclusivo, puesto que en Portugal, en Italia, en Francia, por supuesto en toda la América hispana es frecuente, pero sí nos parece un fenómeno digno de estudio, como tú bien vienes haciendo desde hace ya años y con tu obra bien que nos lo haces patente. Un fenómeno, decimos, genuinamente hispano, al menos en origen, ¿verdad? Por supuesto, de hecho, tal fue el fenómeno y tan español fue el fenómeno que allá donde iban conquistando los españoles llevaban sus imágenes vestidas. De hecho, la Soledad fue una de las primeras que se exportó de la península. Por eso ahora, por ejemplo, en los territorios de Italia como Milán, Nápoles, Sicilia, que han pertenecido a la corona española, quedan dolorosas vestidas así. En la parte de Holanda, que fue nuestro Flandes conquistado, hace poco uno de los seguidores de Facebook, que es maravilloso tener más de 1700 amigos con nosotros, porque claro, compartes información con todo el mundo. Pues un seguidor de Holanda nos decía que allí las imágenes vestidas se llaman imágenes a la española, dolorosas o glorias. Las imágenes vestidas dicen, esto es una imagen a la española. Entonces, realmente es una tradición nuestra, fuimos los que empezamos a hacerla, luego la exportamos. Y de hecho por eso lo más clásico es el traje de dama española, en su versión de reina, en su versión de luto, y es un fenómeno nuestro y que creo que, como decíamos, da para mucho y es apasionante. Pues Eduardo, un verdadero placer tenerte con nosotros, y amigos, ya lo saben, háganse con la obra La Virgen de Luto, la indumentaria de las Dolorosas Castellanas, es un verdadero placer. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Continuamos, amigos, en la Casa de Hermandad de la Virgen del Socorro. Vamos a hacer historia con dos personas muy especiales, con Rafael Quero, vicehermano mayor y mayordomo de la Virgen. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Y con José Aguilera, que es también vicehermano mayor y prioste de la Virgen del Socorro. Dos personas muy especiales, decimos, porque están particularmente Rafael al lado de la Virgen desde los primeros momentos de la fundación de la corporación. Rafael, ¿cómo fueron aquellos momentos? ¿Cómo se le ocurre a un grupo de jóvenes en 1964 fundar una nueva cofradía en Cabra? Pues mira, eso pasó. Éramos hermanos del Cristo de la Columna, y entre el que fue fundador, cuñado mío, Juan Morán, y yo pues dijimos, ¿por qué no fundamos una cofradía y una virgen? Y así surgió. Pues mira, vamos a ver. Y estuvimos a ver dónde arreglamos una imagen, y entonces dijimos,
Pues mira, ¿y por qué no probamos con la Virgen, con la Dolorosa del Cerro? Y total, y estuvimos haciendo unas pruebas con un manto que nos dejó Pomacho, Pedro Campos, el de la Virgen de la Amargura, y estuvimos probándola, total, y él nos acompañó también, y vimos que era factible, que podíamos. Y entonces fue cuando ya, a raíz de eso, pues se fueron agregando una infinidad de muchachillos chicos, chiquillos, porque nos exigían, como nos exigían un número de hermanos Sobrenatural. que era imposible apañarlo en aquel entonces, y así tan pronto. Y así surgió, y muchos de ellos ya se han ido a otra tierra. Estarán con ella, precisamente. Y así surgió eso. Rafael, y se funda en el Cerro Sí, la corporación en el Cerro. y allí inicia su andadura esta nueva Y- corporación. Y la sacristía de la iglesia del Cerro, ahí fue. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos de la cofradía, Rafael? El primer paso, porque como ya está dicho, para poder recaudar un dinero, pues a Ricardo Murillo fue el primero que sacó la cabalgata de Reyes. Entonces, para recaudar un fondo, que también formó parte de la cofradía, de la fundación, le hicimos todas las carrozas del Día de los Reyes, y a cambio nos dio un dinero para comprar el primer manto que se le puso a la Virgen, pero nada. ¿Manto que existe todavía? ¿No? Sí, existe muy deteriorado porque Es una pieza que tiene un tuvieron la producto muy especial para... tuvieron la cosa de que lo llevaron a limpiar, no lo limpiaron, lo metieron en una máquina y está muy deteriorado, pero en fin, ya no se le pone pero existe todavía. Por ahí fue por donde empezamos. José Aguilera empezó desde muy jovencito al lado de la Virgen del Socorro y lleva toda la vida pegado a la hermandad. De hecho, ha ostentado también el cargo de hermano mayor y lo que te rondaré, Lorena. ¿No es así, José? Entré pues el segundo año de cuando se fundó la cofradía. Como estaba trabajando con Juan Morán, nos íbamos allá a la iglesia, al cerro, a pintar cruces, vamos, a todo el trapecio de Cuaresma. Y así empecé. Entre los actos que nos reseñaba Rafael, el hermano mayor, que tendrá lugar dentro del cincuentenario, se encuentra una exposición en la que, entre fotografías y enseres, recordaremos la evolución de estos 50 años en la hermandad. Vamos a hablar un poquito de esa evolución, no solamente estética, sino año a año, ganando hermanos, ganando devoción a la Virgen y ganando un puesto en la consideración de la prensa y de la gente de los alrededores, la hermandad de la Virgen del Socorro, de manera notable, adquiriendo el título de real y adquiriendo una seriedad y una elegancia y una manera de hacer las cosas que aquí está y de la manera que está la corporación. Vamos a hablar un poquito de esa evolución, si les parece. Los primeros años, estéticamente, centramos si queréis el tema de esta manera, se pensó siempre en sacar a la Virgen en un paso de palio. ¿Cómo fue aquel primer paso de palio? ¿Cómo era llevado por las calles de Cabra? ¿Cómo salía del cerro para luego cambiar de sede canónica? Contadnos todo aquí. Bueno, cuando se hizo el primer palio del cerro no podía salir. Se montaba en el Charco La Vaca, que es donde Rafael trabajaba, allí en la parcela. Allí se montó un año. Después se montó también, bueno, siempre ha sido en la calle, ¿no? Siempre ha Pero sido en la no calle. salía por el palio, no salía. Como la Virgen no salía de De la iglesia de San la Juan iglesia Bautista. de San Juan Bautista, pues ¿Por qué no cabía por la puerta? En la Obviamente. tercera también salió, llegamos a salir también un domingo de resurrección. se montaba en la calle. Teníamos que empezar, aunque estuviera por la mañana lloviendo, teníamos que empezar a montar, porque si no montaba, cuando fuera la hora de salida de la imagen, pues no podríamos salir. Entonces
teníamos que estar montándola. Y si la montábamos y estaba ya todo montado a la hora de salir, si empezaba a llover, pues no había más remedio que continuar. Y así has hecho, la Virgen ha hecho muchísimas procesiones lloviendo, que se ha iniciado la procesión lloviendo y se ha recogido lloviendo. Recuerdo una vez, un año, que Paco Carmona, que en gloria esté, pues estuvo radiando toda la santa procesión. Y luego después nos estuvieron felicitando de todas partes de España por lo bonito que había resultado. Son muchos recuerdos y la evolución, decimos de nuevo, es grande. Se cultivó el estilo malagueño en los últimos años. El paso de palio se ha completado de una manera magnífica. Una obra completísima, de los pasos más monumentales, más completos de la ciudad. Y el joyel de la Virgen, el ajuar de la Virgen es completo. Antes de ese último periodo se bordó el manto, se bordó el palio. Vamos a hablar un poquito de esa evolución y cómo llegaron los hermanos del Socorro a conseguir un conjunto tan estético, tan equilibrado en sí y luego con una presencia en la calle espectacular. Bueno, el manto y el palio se consiguió a base de lotería, de rifa. Mucha rifa, mucho trabajo. Fue un hito, un antes y un después, el que llegara el palio bordado de la Virgen del Socorro a la ciudad, ¿verdad? Sí, eso fue un escándalo. Recordamos aquellas bambalinas expuestas en Caja Sur, aquello nos dejó a todos encantados. Y el manto. Y sigue siendo una obra señera. Sí, además están puestos en un libro que editaron y hace referencia al palio de la Virgen del Socorro, que es una maravilla. Tiene como el matizado en seda y eso es Que precisamente sí, vamos, por todo el esto, hermano mayor que tuvo cuando se hizo el manto y el palio, pues no lo estrenó por el agua. Por eso. O sea, que no pudieron salir a la calle a quedar piezas que tanta ilusión y tanto trabajo. Pero no sé por qué, que siempre que hemos estrenado algo, ha llovido. Pero es que el agua lleva amigos que les vamos a contar, siendo nuestro enemigo mucho tiempo y nos da la sensación de que continuará siendo así. Muchos años llevamos, Rafael, hablando del atuendo de la Virgen del Socorro y de la dificultad que supone vestir a una talla de las características y de las calidades, no olvidemos, de la Virgen del Socorro. Una talla que tiene su manto y sus tocas talladas y que hay que aderezar de una manera complicadísima. Siempre nos ha resultado un misterio, no le vamos a pedir a estas alturas del curso que nos lo desvele, pero sí que recordamos los viejos tiempos de Radio Atalaya y la pregunta anual en el programa Cofradías de Gabrense. Rafael, veremos las tocas talladas de la Virgen este año, llevará las tocas de blonda, un hito desde luego y algo que se debe a la inventiva de Rafael en muy buena medida, lo que es el aderezo de la Virgen del Socorro, ¿verdad? Que lleva hoy en día se queda preciosa. Antes pues decíamos vamos a ponerle un tocado, pero se ve que ella va mejor tal como ella.
del conjunto exquisito que se ha conseguido en los últimos años con la nueva estética del paso de palio de la Virgen del Socorro. Tenemos con nosotros a Raúl García, que es vocal de Costalero. Buenas noches, Rafael. Raúl. Raúl, una de las grandes dificultades precisamente de este conjunto fastuoso es ponerlo en la calle. Es un paso de palio de dimensiones verdaderamente fantásticas, pero que requiere un esfuerzo sobrehumano. Desde el primer año que se completó el paso de palio con su respiradero, el nuevo sistema de ser portado, por cierto, a costal, sí. Supone una dificultad, decimos, pero una dificultad que se ha solventado pues airosamente y además de manera sobrada, ¿verdad? Sí, sí. Una cuadrilla además muy nutrida, la de la Virgen del Socorro. Gracias a Dios, y por ahí la Virgen, vamos bien, son chavales jóvenes y ahora mismo vamos respondiendo muy bien. ¿Cuántos costaleros calza el paso de palio, Raúl? Por dentro 40. 40. Es un peso tremendo, no solamente lo que es el paso en sí, sino luego todo el rico repertorio de candelería, de candelabros de cola. Por cierto, unas piezas señeras también, los candelabros de cola realizados en ángulo, en Lucena, con una iconografía fabulosa y una candelería que viene a completarse ya por fin este año, ¿no es así, Rafael? Efectivamente, ya este año la hemos hecho en 3 tandas, costaba mucho dinero y no se podía hacer de una vez. Y este año ya esperamos tenerlo por completo. Y todo esto, decimos, hay que ponerlo en la calle, en los ensayos a pleno funcionamiento de la máquina, ¿verdad? A tope. Para ponerla el sábado santo como debe de ser, en su sitio. Con toda la categoría del mundo. Como ya se merece. Y con la música más exquisita del mundo. Vamos a hacer un guiño, la verdad es que raro es el programa donde hacemos un guiño al recordado maestro Rodríguez y a las marchas maravillosas que escribió para muchas de nuestras corporaciones. Una de ellas fue, desde luego, para su devotísima Virgen del Socorro. ¿Qué música tendremos este año en la calle, Rafael? Pues viene la banda de música, como no podía ser de otra manera. Lástima que este año no participe lo que debiera la banda de música aquí en Cabra. Bueno, nosotros hemos apostado por ello desde que empezamos con esta legislatura y este año, como no podía ser de otra manera, van a seguir ellos. El repertorio es cambiando algunas que así que hemos pedido unas veces para este año, pero el que viene siendo el que trae la banda de música. Para los amigos que no conocen a la Virgen del Socorro, porque recordamos que esto lo están viendo amigos de muy lejos de Cabra, vamos a recordar cuál es ese repertorio, cuáles son las marchas clásicas. Indudablemente Virgen del Socorro, el maestro Rodríguez. Clásica, Ahora te vamos a pedir además que nos hables del maestro Rodríguez, porque tú también fuiste alumno del maestro Rodríguez, porque Rafael ya lo sabe, y si no lo saben se lo decimos nosotros, es músico, es flautista, lleva muchísimos años él y su señora en la asociación, ahora no lo voy a decir bien, la Asociación Instrucción Musical, Banda de Música de Cabra, imperdonable por mi parte. Vamos a hablar del repertorio y vamos a hablar del maestro Rodríguez y su vinculación a la Virgen del Socorro. Mira, con el repertorio me quedé un poquillo cortado porque me has pillado que no me acuerdo. Pero del maestro Rodríguez, hablar del maestro Rodríguez y hablar de la Virgen del Socorro es algo que va junto. Nosotros siempre hemos querido tener algo, detalles con el maestro. No nos falta nunca marchas de él en la misa. No. Tienen que poner también, nos canta el coro del Centro Filarmónico, aparte nos tienen que poner nuestra marcha. Y el año pasado ya estrenamos la letra que escribió Rafael Quero Roldán, se estrenó el año pasado en la misa también. El año pasado fue el centenario, por recordarlo, la primera levantada de la salida fue en honor suyo, en honor al Chachi, como le decíamos, en la revista que todos los años editamos, también fue un artículo para recordar su memoria, del centenario de su nacimiento. Siempre tenemos al maestro Rodríguez presente. El maestro Rodríguez tan unido a la Virgen del Socorro desde la fundación de la corporación. Pues son muchos los detalles que todavía nos quedan por comentar aquí. Continuamos en la Casa de Hermandad de la Virgen del Socorro, donde estamos disfrutando un programa muy especial del año Filamía.
magnífico rato el que estamos pasando aquí en la Casa de Hermandad de la Virgen del Socorro. Rafael, no podemos olvidar que tenemos nuevo escudo corporativo a partir de este 2014 en la cofradía y además un logotipo que conmemora las bodas de oro fundacionales de la corporación. Cuéntanos. Sí, pues este año el tema del logotipo, pues tenemos que hacer algo que nos estuviera todo el año recordando que estamos en la fecha que estamos. Encargué a David Sala, de Puente y Aparte, que me creara algo que tuviera la seña de identidad de la cofradía. Y entre unos pocos que me diseñó estaba ese que cuando se lo enseñé a la Junta pues le encantó. Dice todo lo que queríamos decir con ese sencillo dibujo. Precioso, ¿verdad? Y efectivamente la sencillez muchas veces, y los publicistas lo saben bien, está la potencia del mensaje. En cuanto al escudo corporativo, el nuevo escudo corporativo es de firma, y Sí, es una firma ilustre además. Bastante buena, sí. Ahí encargué a varios que, mirando las reglas, nos habíamos dado cuenta de que no se acogía bien al tema de reglas el escudo que teníamos. Había cosas que no venían identificadas dentro de las reglas. Pues hablamos con varios, entre ellos estaba también David Sala, David Calleja, que nos hicieran algo, pues acogiéndonos más al tema de lo que teníamos escrito de simbología dentro del libro de reglas. Y entre los que nos presentaron fue este David Calleja el que la verdad es que se quedó porque es que lo encuadró todo, dentro del mismo escudo encuadró todos los símbolos que vienen descritos en reglas. El espíritu de la cofradía, las nuevas medallas también se han hecho, es natural, llevan el nuevo escudo. Y por supuesto el nuevo faldón delantero de la Virgen también lo tiene bordado. Hombre, y siendo como es de David Calleja, que es diseñador de prestigio a nivel nacional, y además gustoso lo hizo, se ha quedado dentro de la hermandad como asesor artístico. Y nosotros encantados con él. Pues con esta ilusión, amigos, vive la hermandad, la Real Hermandad de la Virgen del Socorro, sus 50 años de vida. Rafael, a todos los hermanos, os agradecemos vuestra agradable acogida al Añafil y os deseamos que disfrutéis muchísimo y que nos hagáis partícipes de todo este disfrute a todos los que por aquí regalamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. A ustedes por venir a nuestra